Hola, buenas noches. Estamos acá listas ya para comenzar nuestra reunión de cafecito de este lunes 7 de diciembre del 2020. Estamos a punto ya de estar en la recta final de este año 2020 y a 3 semanas, bueno, nos quedan 4 contando esta para concluir este año y el tema la palabra que hoy nos daba Dios para poder desarrollar el tema es una palabra que está en Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces es una palabra bien importante, sobre todo en todo tiempo, pero estamos hablando ahorita que estamos en una recta final de terminar este año y la palabra de Dios nos enseña que las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida afectan el rumbo del futuro, afectan el rumbo de nuestro destino. Así que bienvenidas todas esta noche frita aquí en Veracruz y creo que en varios lados, ¿verdad? En Jalapa debe estar haciendo muchísimo más frío, así que a disfrutar este clima que no es muy usual en Veracruz y que en Jalapa también hacía tiempo que no hacía tanto frío. Parece que vamos a tener un invierno bastante frío, así que me da muchísimo gusto saludarlas y continuar con este proceso de aprendizaje juntas, donde seguimos aprendiendo de la palabra de Dios a tomar buenas decisiones. Precisamente tiene todo que ver este tema hoy y la palabra que Dios nos dio de Jeremías 33:3 con la toma de decisiones. Sin lugar a dudas, donde hoy tú y yo estamos tiene que ver todo con las decisiones que hemos tomado. Las decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida, las que tomamos ayer y hasta hace unos minutos, conforman lo que hoy estamos viviendo. ¿Y cuántas decisiones buenas o malas no podemos tomar todavía tú y yo en el transcurso de estas 4 semanas que quedan para terminar el año? Obviamente lo que queremos es tomar buenas decisiones en base a la palabra de Dios para que vengan a nuestra vida por consecuencia, ¿verdad? Como en cadena, como en cascada, todas las cosas buenas y las promesas que Dios tiene para nosotras. Así que en función a eso vamos hoy a platicar de las buenas decisiones que podemos tomar y de los efectos que pueden tener en nuestra vida. La Biblia nos enseña que en base a las decisiones que nosotros tomamos, Dios despliega, ¿verdad? Ayuda a favor de sus hijos, a favor de sus hijas. Él siempre está atento a nuestro clamor, a nuestras oraciones y en función de ello, la palabra nos enseña que Dios es el Dios de los escuadrones, de los ejércitos de Israel. O sea, Dios tiene ejércitos angelicales dispuestos para Él, para que cumplan su voluntad y hagan cumplir su palabra, sus sentencias, sus decretos aquí en la tierra. Entonces, la Biblia nos enseña que los ángeles están asignados a ayudarnos y a ayudar a que se cumpla esa palabra que Dios ha dicho que se va a cumplir, ¿verdad? El cumplimiento de esas promesas. Y de qué manera tú y yo podemos desplegar esas ayudas, ¿verdad? Espirituales que Dios tiene para nuestra vida, pues evidentemente a través de las buenas decisiones que nosotros podemos tomar. Y una de ellas es decidir clamar a Dios, buscarlo a Él en oración, en la lectura de la Biblia, en tantas y tantas herramientas espirituales que Él nos da para poder vivir aquí en la tierra conforme a la voluntad que Él tiene. Así que bienvenidas todas a esta noche. Y estas decisiones que nosotros podemos tomar, como la decisión que estás tomando hoy de estar aquí y de apartar un tiempo para aprender juntas de la palabra de Dios, es una decisión que seguro va a cambiar ciertas cosas en tu futuro, y hay decisiones que van a cambiar el rumbo total, ¿no? Como con esas decisiones de vida, ¿no? Que llamamos decisiones que cambian rumbos, como con quién nos casamos, a qué ciudad decidimos irnos a vivir, qué carrera decidimos estudiar, en qué universidad,
cuántos hijos vamos a tener. Son decisiones que van a marcar muchísimas cosas que se van a venir como consecuencia de. Y ese libre albedrío del cual Dios nos ha dado ese don y nos ha dado la capacidad de que a través de esas decisiones nosotros vayamos moldeando nuestro futuro o nuestro destino. Te quiero recomendar y compartir una película que se llama precisamente Los Agentes del Destino. Y si ya la viste o tienes oportunidad de verla, vale la pena que la vuelvas a ver con el filtro de la palabra que estamos compartiendo hoy, porque precisamente habla de cómo las decisiones que toman, en este caso, un hombre y una mujer, una pareja, que se encuentran, que se enamoran, y que esas decisiones los hacen atravesar por muchísimos obstáculos y que cada obstáculo que ellos deciden brincar y trascender o cruzar esos obstáculos, se despliegan ángeles alrededor de ellos a su favor. El Salmo 91:11 nos dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos, ¿verdad? Como hijas de Dios, como cristianas, nosotros debemos fortalecer nuestra fe en saber que Dios siempre tiene ángeles que manda a nuestro alrededor, a que acampen a nuestro alrededor y que están dispuestos ahí para guardarnos en nuestros caminos, protegernos. El Salmo 103:20 dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Como te decía, los ángeles son fuertes, son poderosos, dice acá, y que están destinados para ejecutar la palabra de Dios y obedecer y hacer que se cumpla. Y esa palabra pues la tenemos que desatar en nosotros y específicamente las promesas, ¿verdad? Las recompensas, aquellos galardones que Dios ha dispuesto para los que le buscan, como tú y como yo, que estamos decidiendo buscarlo y encontrarlo. Entonces, conforme tú puedas ir viendo el desarrollo de esta película, Los Agentes del Destino, puedes ver cómo reafirmar esta palabra cuando nosotros tomamos decisiones de vida. Y te decía, tenemos delante todavía 4 semanas muy buenas para poder hacer que este 2020 traiga todavía un mayor despliegue de ángeles a nuestro favor, un mayor despliegue de ayuda celestial para aquellas áreas que estamos necesitando esa ayuda, porque tenemos que reconocer que necesitamos esa ayuda celestial, primeramente como hombres, como mujeres, como gente con debilidades, con tentaciones, con necesidades, con debilidades, ¿verdad? Nuestra fortaleza está en reconocer nuestra debilidad, porque ahí es donde necesitamos que Jesús, que Cristo se haga fuerte en nuestras debilidades. Entonces es un poco paradójico, pero sin embargo es real. Nuestra debilidad es algo que nosotras debemos reconocer. Y ahí es donde Dios se va a fortalecer y ahí es donde necesitamos cumplir esta palabra para que se haga vida en nosotros, ¿no? Clama a mí, Jeremías 33:3, y yo te responderé, dice el Señor, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú y yo no conocemos. Entonces, cuando lo que sí conocemos es nuestra necesidad y nuestra dependencia de Dios, entonces podemos como magnificar en el diseño que Dios tiene simplemente con observar la creación, ¿verdad? Observar la creación y darnos cuenta el lugar que tenemos como hijas de Dios y como seres creados, pero con una posición, una condición muy especial. Dice el Salmo 8:3. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Verdad? No sé si te ha pasado, pero a veces uno se puede sentir tan
tan pequeñito, tan poca cosa, tan incapaz de resolver situaciones que la vida nos presenta, que en este Salmo 8.3 vemos reflejado ese sentimiento cuando nos dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Sí? Le has hecho poco menor que los ángeles, continúa diciendo, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies. Y podemos unir esta palabra del Salmo 8.3 con Génesis, con la creación, ¿verdad? O sea, primero creó Dios todas las cosas, le dedicó un tiempo para crear los cielos, la tierra, el universo, los abismos, los mares, y luego crear las plantas y crear los animales. Y al final, cuando ya todo estuvo listo y perfecto, porque él vio que todo era bueno, entonces nos creó a nosotros. Entonces vemos que esto se cumple porque dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies. Lo hizo en Génesis y lo hizo con Cristo, ¿verdad? Cuando después de todo lo que la creación pasó, desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, cuando se cumple la palabra y la promesa de que vendría nuestro Redentor y Salvador, aquí se vuelve a cumplir porque dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo, ¿verdad? Y que por lo tanto, si todas las cosas fueron puestas debajo de los pies de Jesús y nosotros somos el cuerpo de Jesús, quiere decir que todas las cosas han sido puestas debajo de nuestros pies. Y lo paradójico y lo representativo en esta película, que se llama Los Agentes del Destino, precisamente es una escena final donde dice que el libre albedrío que tienen los hombres es un don dado por Dios, pero que solo podremos ejercerlo cuando realmente nos atrevamos a luchar por nuestros anhelos, por nuestras decisiones, por nuestras promesas. O sea, no podremos alcanzar todo lo que Dios ha predestinado para nosotros si no luchamos por ello a través de el libre albedrío, es decir, a través de las decisiones de vida que cambian el rumbo de nuestro destino, ¿verdad? Y para ello es que Dios siempre despliega ángeles para ayudarnos si nosotros empezamos a operar en esa voluntad, en ese camino que Dios nos ha puesto. Hay una escena de la película donde están los ángeles puestos en el último piso de un edificio muy alto, observando todo. Y ellos están platicando de eso, ¿verdad? Que observan al mundo, a la gente, observan las decisiones que toman y en base a esas decisiones ellos se mueven. Y es una representación de Hebreos 12.1, cuando dice, por tanto, nosotras también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿verdad? Dice la Escritura que nosotros tenemos testigos en los cielos, en los aires, en las regiones celestes, que están observando espiritualmente lo que estamos haciendo y esas decisiones de vida. O sea, es así. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros tenemos una carrera, tenemos un propósito y ese propósito, aunque pareciera distinto, en todos es el mismo, alcanzar las promesas, alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, manifestar, ¿verdad? Que Cristo se manifieste en nosotros y dice la Escritura que Dios se complace en que tú y yo llevemos mucho fruto, en que tú y yo conquistemos muchas áreas de nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestras empresas, en nuestros hijos, en nuestro carácter, en nuestra manera de vivir. Entonces, dice la Escritura que Él se complace de que llevemos fruto, mucho fruto, y que Dios sea glorificado en cada uno de esas conquistas que tengamos. Y precisamente
esa ayuda celestial que se despliega cuando tú y yo estamos haciendo lo correcto, cuando tú y yo estamos queriendo caminar en la voluntad de Dios, porque finalmente tenemos tanto, ¿verdad? De la naturaleza divina, pero también nuestra naturaleza caída y la lucha entre el bien y el mal y la lucha entre nuestras buenas decisiones y nuestras malas decisiones se da todos los días, ¿verdad? Por no decir que cada instante de nuestra vida, en cada respiración, tenemos la oportunidad de tomar buenas y malas decisiones. Y esa ayuda celestial está así como expectante de en qué momento pueden acudir, ¿verdad? Porque es precisamente nuestro clamor, nuestra oración, la que puede mover ese despliegue de ayuda celestial, angelical. Y lo vemos también reflejado y muy bien plasmado en la historia de Daniel. Daniel fue un hombre cuya vida tomó un rumbo muy marcado por las decisiones y las fuertes convicciones que Daniel tomó en el tiempo que le tocó vivir. Toma decisiones muy fuertes de no desviarse de lo que Dios había marcado, y es así como viene a Daniel no solo ayuda angelical, sino también viene a él sabiduría, inteligencia, discernimiento y el respaldo de parte de Dios para que Daniel ocupara ciertos lugares de autoridad, ¿verdad? En su tiempo. Y inclusive vemos cómo no solo vinieron ángeles a ayudarlo, no cualquier ángel. La Biblia aclara en muy pocas ocasiones, o sea, habla de ayuda angelical, pero aquí especifica que fue el ángel Gabriel, el que vino específicamente a ayudar a Daniel, dado sus convicciones. Dice Daniel 9:20. Yo te invito a que leas toda la historia de Daniel con calma y la disfrutes y la puedas desmenuzar. Y ahorita te voy a leer una parte de ella. Daniel 9:20 dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. O sea, él estaba derramando su ruego delante de Dios. Y por eso la cita clave de hoy, ¿verdad? De Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Es tener esa convicción de que Dios está escuchando nuestras oraciones. Y así estaba Daniel derramando su ruego delante de Jehová, y dice, y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento, ¿verdad? Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, pues tú eres muy amado. Y aquí es donde nosotros podemos tomar esta palabra para sabernos que nosotras somos muy amadas, valemos la sangre de Cristo, valemos su sacrificio, somos aceptas, dice la Escritura, en el amado. Y si somos aceptas en el amado, la Escritura nos recuerda y nos hace saber cuán amadas somos. Por lo tanto, al igual que Daniel, al principio de sus oraciones dice que fue dado una orden para ayudarlo, para darle sabiduría, para darle entendimiento y para traerle la respuesta de la oración que le estaba haciendo y recibir esa ayuda. Luego dice adelante en Daniel 10:12, dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido.
¿verdad? Como nos dice la Escritura, por nuestras palabras seremos justificadas y por nuestras palabras seremos condenados. Entonces necesitamos tomar mayor conciencia de la importancia de nuestra oración y la importancia de nuestro clamor y del uso de nuestra boca para levantar un clamor delante de Dios y buscar eso que no sabemos. Yo no sé tú, pero hay muchos momentos en que uno puede sentirse que no sabes qué hacer, que no sabes qué decisión tomar, que no sabes si acudir acá o allá. Ya puede ser una cuestión médica, puede ser una cuestión de tus hijos, de tu matrimonio, de tus finanzas, puede ser en cualquier área de tu vida. Y ese no sé qué hacer nos debe conducir siempre a buscar precisamente a Dios, a clamarle a Él para que venga a nosotros como a Daniel, sabiduría y entendimiento. Isaías 45 nos dice acá: así dice Jehová a su ungido, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, ¿verdad? Cualquier camino torcido, cualquier camino que no vaya recto en nuestras vidas, en nuestra familia. Nosotros queremos precisamente que Dios, como nuestro Padre, nos enderece esos lugares torcidos, ¿verdad? Nos abra puertas que nosotros no podemos abrir, dice, y que nadie podrá cerrarlas. Dice, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. O sea, también queremos, pues, que puertas que han estado cerradas, ¿verdad? Puertas donde están seguramente cruzando esas puertas estén las respuestas a nuestras oraciones. Quizás cruzando esas puertas al romper esos cerrojos, dice, de hierro que hará pedazos, podamos encontrar aquello que estamos anhelando. En la película es muy peculiar porque la pareja, para poder lograr huir de la separación y de huir de quienes no quieren que ellos logren estar juntos, cruzan puertas, ¿verdad? Y cada vez que cruzan una puerta entran a otro lugar, a otro espacio, a otra ubicación en su destino. Y ese cruce de puertas valientemente es lo que los va llevando cada vez a derribar las adversidades y los obstáculos que se les van presentando. Y hay una escena muy importante donde pues obviamente ella no entiende nada, todo está súper confuso, ella ya está a punto de casarse con otra persona y él la vuelve a encontrar porque, te digo, es una trama donde todo versa a través de que él es un político, senador, ella es una bailarina de ballet y el destino de ambos es totalmente opuesto. Pero él se empeña en encontrarla, en que está enamoradísimo y que no quiere vivir su vida sin ella. Entonces tienen que pasar muchísimos obstáculos y una escena donde te digo que ella sin entender nada, sin comprender nada, él le dice que si confías en mí, o sea, necesitas confiar en mí porque ya estaban a punto de volverlos a separar y ella tiene que tomar ahí la decisión de darle la mano, tomarlo y seguirlo, pese a que empiezan a suceder muchas cosas incomprensibles. Y ella le dice que sí. Ella le dice que sí, que decide confiar en él y entonces empiezan en esa huida hacia el propósito que ellos tienen, que es poder permanecer juntos y escapar de aquellos que los quieren separar. Entonces, entender que Dios es el único que puede abrirnos puertas y que una vez abiertas nadie jamás las podrá cerrar y que es el único que puede saber qué puertas están cerradas por bronce y por cerrojos de hierro, que solamente Él tiene la fuerza para hacer pedazos. Seguramente tú y yo hemos estado muchas veces ante, como decimos, topé con pared, ¿verdad? Topé con pared, no avanzo, esa situación sigue igual, esa situación no ha cambiado, este conflicto no se ha resuelto, esta enfermedad no se ha ido, no sé cuáles sean tus cerrojos de hierro, cuáles sean esos momentos o circunstancias en las que tú te has topado con pared, pero yo creo que
todos en algunos momentos estamos ahí en esas circunstancias, pues si no, no lo pondría así la escritura, donde necesitamos clamar a Dios para que Él pueda actuar y escuchar nuestras oraciones y en función de eso operar. Ahora quizás tú puedes estar diciendo, es que yo siempre he orado, o esto yo lo he llevado en oración muchas veces, o ya esto, sí, puede ser que sí, pero precisamente el libre albedrío es seguir confiando en que por alguna razón Dios ha permitido que esa puerta esté cerrada, pero eso no quiere decir que sea así por siempre. Por eso una de las frases finales de la película habla de el libre albedrío y que solo lo podremos disfrutar ese don hasta que luchemos por él. Y luchar por él, finalmente también lo vemos en la escritura, que siempre nos está diciendo, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Lucha por aquello que tú quieres y sabemos que la fe es una batalla. Y lo dice muy claro la escritura en los primeros versículos que leíamos hoy, que esto es una carrera. Y como una carrera es algo, es un tramo que hay que recorrer, es una vida que hay que vivir, es un proceso y esos procesos y esa carrera, específicamente como la palabra lo marca, nos manda a nosotras recobrar las fuerzas, ¿verdad? Mi intención es que tú a través de estos cafecitos recobres fuerza, recobres fe, recobres ánimo, recobres visión, recobres la visión como Daniel de lo que tenía que entender y de lo que tenía que perseverar para poder lograr el lugar que Dios le dio a él y también para que se dieran las cosas que Dios pudo hacer a través de la vida de Daniel. Porque al ser Daniel un hombre decidido a solo escuchar la voz de Dios y a buscarla, entonces Dios encontró en él un hombre en quien podía canalizar bendiciones para los que estaban a su alrededor. Como yo espero que Dios encuentre en tu vida una mujer dispuesta a solo escuchar la voz de Dios y a encontrar en ti un canal de bendición para tu casa, para tu familia, para tu entorno, tu esposo, tus hijos, tus padres, que tú seas un canal de bendición como lo fue Daniel, que, vamos, la escritura llega a decir, desde que empezaste a orar, Daniel, la ayuda se determinó para ti, desde que estabas clamando, desde el cielo se dio orden de que viniera yo a ayudarte. Y más adelante explica el ángel Gabriel que no pudo llegar antes porque se entretuvo luchando con las fuerzas del mal que se le presentaron para él poder llegar a ayudar a Daniel. El ángel Gabriel dice, estuve luchando, o sea, me tardé porque hay guerra en los cielos, hay guerra en los aires para poder bajar esas bendiciones y se completen aquí en la tierra. Por eso la escritura dice que desde los tiempos de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos está violentado, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos dice que el reino de los cielos se nos ha acercado, pero establecerlo en nuestras vidas, establecer ese reino de los cielos en nuestra mente, en nuestro carácter, en nuestras emociones, en nuestras circunstancias, es una guerra, es una batalla y requerimos por eso la fe y todo lo que la escritura nos enseña como la armadura de Dios que necesitamos para poder ganar esas batallas. Y uno de esos elementos es la oración, clamar a Dios para encontrar esa respuesta. Dice, y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Seguro estamos, ¿verdad? Que hay muchas cosas que tú y yo todavía no conocemos de los grandísimos misterios y de las grandes cosas que el cielo tiene para nosotros. Dice, continuando en el mismo Jeremías 33:3, que es nuestra cita de hoy, en el versículo 6 dice, he aquí, debido a nuestro clamor, o sea, aquí viene la promesa o la recompensa por clamar a Dios, por orar a Dios. Dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y me será a mí por nombre de gozo
de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les daré. Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno y porque para siempre es su misericordia. Esa es una de las citas que nos gustan muchísimo, ¿no? Y que hay cantos y todo que hablan esa cita, porque Jehová es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y todo esto que acabamos de leer de la Escritura, donde dice que nos dará sanidad, medicina, nos curará, nos revelará abundancia de paz y de verdad, gozo, alegría, alabanza, e inclusive la gente a nuestro alrededor temerá de tantas bendiciones que tenemos y tendrán temor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están viendo el respaldo de Dios a la vida de quien cumple esto que es Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y he aquí, ¿verdad? Yo les traeré sanidad, medicina y todo esto que te acabo de leer desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Entonces, es impresionante siempre conocer cada vez más a Dios, conocerlo a través de la Escritura, conocerlo a través de su revelación, ¿verdad? Porque lo importante no es solo lo que está escrito, porque la misma Escritura nos dice que no cabrían los libros en la tierra si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo, tan solo en sus años de vida aquí en la tierra. Hay muchísimas cosas en la Escritura que no están escritas y que llegan a la vida de cada una de nosotras a través de la revelación de aquellos misterios, la revelación de que salga a luz el pecado oculto, la revelación de las promesas que Dios tenga para tu vida. Y también la Escritura nos enseña momentos donde Dios reveló cuando estaba molesto, cuando estaba enojado, cuando consideraba que las cosas se habían salido de lo que era su voluntad y por tanto también usaba hombres y mujeres que estaban atentos a escucharlo. Y Daniel fue uno de estos de que siempre estaba dispuesto y por eso también fue buscado Daniel como un interpretador de sueños, como un interpretador de cosas misteriosas. Inclusive él y sus amigos causaron época, ¿no? Causaron una gran admiración en su época porque eran jóvenes que tenían discernimiento, que podían descubrir misterios más que los sabios, genios o adivinos que había en aquella época. Daniel fue buscado para interpretar el sueño del rey Nabucodonosor, y debido a eso tuvo un lugar de honra y de preeminencia de gobierno en el tiempo del rey Nabucodonosor. Después, el hijo que llevó la sucesión cuando falleció se llamaba Belsasar, el hijo del rey, quien tomó el trono y a quien también Daniel sirvió. Y esta pequeña porción de la historia de Daniel en el capítulo 5 que te voy a compartir hoy, nos hace ver y reforzar lo que hemos estado platicando hoy. Como el corazón, en este caso de un joven que ya después se hizo un adulto, seguía permaneciendo fiel a Dios y por lo tanto posicionado en lugares donde Dios lo usaba para bendecir a su alrededor. En esta parte de la historia de Daniel es llamado porque el rey ocurre algo misterioso en una reunión que el rey tiene, que necesita entender porque él se turba muchísimo de lo que sucede allí. Él está en una fiesta, el rey, y comete
no solo un error, tomó una decisión equivocada dentro de esa fiesta que estaban tomando vino, sino que el rey ya venía tomando malas decisiones, como algunas veces pudiéramos tomar malas decisiones, pero en este caso él las toma en contra de la voluntad de Dios y no se cumplió en este caso en la vida del rey el que su padre Nabucodonosor le enseñara a tener temor de Dios y a obedecer y a buscar la escritura para precisamente conocer a Dios. Dice aquí, te voy a leer la porción, dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. Es toda una historia. Dice, y en presencia de los 1000 bebía vino, así que imagínate una fiesta con 1000 invitados. Dice, Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor, su padre, que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces imagínate qué visión y qué susto, ¿verdad? Para el rey y los que estaban ahí, ver una mano que escribía sobre la pared. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una con la otra, ¿no? Literal, o sea, estaba temblando de miedo, estaba con las rodillas una contra la otra, dice, y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir a los magos, a los caldeos y a los adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en el cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos. O sea, todos los que estaban ahí estaban asustadísimos por lo que había pasado. Dice, y la reina, la esposa del rey, dice, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala y le dijo, rey, vive para siempre, no se turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Imagínate cómo le llamaban a Daniel, o sea, ni siquiera conocían al Dios de Daniel, cuando el padre de este rey, Nabucodonosor, lo había conocido, había recibido ayuda de parte de Daniel y como dice aquí, y en los días de tu padre, le está diciendo a su esposo, se halló en él, o sea, en Daniel, luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, le dice. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. O sea, sobre todos aquellos que supuestamente adivinaban o tenían habilidades para interpretar o para conocer misterios, no hubo nadie mayor ni mejor que Daniel, porque Daniel acudía al único Dios verdadero. Dice, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo a Judea? Dice, yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría.
y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido y no han interpretado este asunto. Yo pues he oído de ti que tú puedes hacerlo y resolver lo difícil. Si es así, le promete la promesa que él había hecho, que es que tuvieran un vestido púrpura, oro y demás. Entonces, algo que tuvo Daniel siempre es que los ubicaba en decirles cómo se llamaba el Dios al que él servía. No era el Dios de los dioses ni de los espíritus. Él decía el Altísimo, oh Dios, el Altísimo Jehová de los ejércitos, el Rey de los escuadrones de Israel. Él sabía a quién oraba y a quién clamaba, porque no se trata nada más de orar o de clamar, sino saber a quién. Entonces, a través de la historia de Daniel podemos ver cómo él, sabiendo siempre, dice aquí en el versículo 21, y con esto terminamos esta pequeña parte de la historia de David y de Daniel, perdón, dice, esa parte es súper importante. Entonces Daniel le respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da recompensa a otros. Dice, te leeré la escritura al rey y te daré la interpretación. Le dice, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería le daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería él humillaba. Mas cuando su corazón, ojo acá, dice, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. El padre ya había cometido el mismo error que el hijo, creer que era de él esa gloria, esa autoridad, ese poder. Todo lo que el rey tenía le había sido dado por Dios y lo había despreciado porque se lo había creído como suyo, como muchas veces puede parecer o suceder en tu vida y en la mía, que si nos va bien creemos que es por nuestros logros, por nuestras metas, por nuestra inteligencia, por nuestros conocimientos. Y nada más tenemos que reconocer que todo lo que logremos o hemos logrado nos viene del cielo, nos ha sido dado, ha sido una misericordia de Dios lo bueno que tenemos. Y aunque nosotros hagamos un esfuerzo por administrarlo bien, al final de cuentas solo somos administradores de lo que nos ha sido dado del cielo. Y aquí podemos ver cómo Daniel siempre tuvo claro el reconocer y darle honra a Dios cuando él presentaba esa sabiduría, ese entendimiento, ese conocimiento. Él siempre decía de a quién le provenía. Y en su vida Daniel vio a mucha gente subir y caer por no reconocer esos talentos en Dios, en ellos que venían de Dios. Dice, lo que le pasó a su padre, al padre de este rey, dice, y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Dice, hierba le hicieron comer, o sea, el rey terminó prácticamente desnudo, dice la escritura que comía hierba, que andaba entre los animales, perdió su mente como si se hubiera trastornado, dice, y su cuerpo fue mojado por el rocío, o sea, no tenía nada que lo cubriera, hasta que reconoció, y aquí viene lo importante, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que él le place. Y tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has llenado de soberbia e hiciste traer delante de ti los vasos de la casa del templo, esos vasos de oro que él mandó a llamar, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas, y bebiste vino en ellos. Y eso es una representación de que lo sagrado, lo que se usaba en el templo de Dios, lo trajo para beber como si fuera cualquier cosa. Y a veces cuando nosotros despreciamos las cosas que son de Dios, las cosas que
que son celestiales, que son sagradas, que son importantes en nuestra vida, las despreciamos y creemos que es más importante otras cosas, son más prioritarias y Dios por eso siempre está pesando nuestro corazón. Dice acá, además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, dice, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. O sea, aquí lo que este rey cometió fue precisamente inclinarse ante otras cosas, oro, plata, piedra, madera, los dioses hechos de yeso, de madera, de cualquier material, son una representación de los dioses que podemos tener nosotros en nuestro corazón, ¿verdad? Cuando es más importante nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestra salud, nuestra familia que Dios, ¿verdad? Es una representación de que nosotros siempre debemos de poner primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas nos serán añadidas. Entonces, todo lo que nosotros, tú y yo podamos conseguir en esta vida, que sea eso, una añadidura y que nunca olvidemos, ¿verdad? Que nunca nos pase como estos dos reyes, padre e hijo, cometieron el mismo error, que cuando recibieron todas las cosas buenas de Dios, cuando estaban en la cumbre, cuando estaban en su esplendor, minimizaron las cosas espirituales, las hicieron comunes, las menospreciaron y entonces vino su caída, la caída de su reino y la caída de su vida. Entonces es tan importante acá, ¿verdad? En esta cita que Dios nos dio para hoy, recordarnos que Él desea que siempre clamemos a Él, que lo busquemos y que entonces Él nos promete que nos va a mostrar no solo la respuesta a nuestras oraciones, no solo el despliegue de ángeles a nuestro apoyo, a nuestro servicio, en nuestro acuerpar nuestra vida, acampar alrededor de nosotros y protegernos y traer esa respuesta celestial que estamos esperando, sino también como a Daniel nos se ha dado entendimiento, sabiduría, inteligencia para discernir e interpretar las cosas que nos suceden y sobre todo lo que Dios está marcando que va a suceder. Esa es mi oración para tu vida, que todo lo que hemos ido platicando, edificando y compartiendo los lunes en estos temas nos ayuden a cada una de nosotras a tener mayor claridad y entendimiento de las cosas de Dios, de las cosas celestiales, de las cosas de la vida diaria y nos permitan tomar buenas decisiones. Las decisiones que hagan que nuestro destino sea exactamente aquel que Dios ha predestinado para nosotros. La Escritura nos enseña cuál es esa predestinación. La predestinación que Dios tiene para nosotros es que tomemos buenas decisiones con el libre albedrío que hemos recibido y esas buenas decisiones nos lleven a recibir las recompensas que están en la Escritura para ti y para mí. Así que ojalá que puedas ver esta película de los agentes del destino con esta óptica de ver precisamente la lucha que tienen esta pareja por alcanzar sus anhelos, que es muy similar a la lucha que tenemos tú y yo por alcanzar nuestros sueños, nuestras metas, nuestros propósitos y que sin lugar a dudas cada día de nuestra vida podemos tomar decisiones que nos acerquen hacia ello y que Dios nos ayude a esas puertas que están cerradas, como esta pareja que cruzan muchísimas puertas, tú lo vas a ver, esas puertas se abren cuando ellos cumplen ciertas reglas que les van dando los ángeles, ciertas instrucciones y tips que les dan los ángeles de cómo cruzar precisamente por los obstáculos y lograr lo que ellos están anhelando. Así que deseo que eso sea también para tu vida, que Dios rompa los cerrojos de hierro, rompa los cerrojos de alcázar que pudiera haber en tu vida, te abra puertas de favor, puertas de bendición y puedas descubrir toda la plenitud que Dios tiene para tu vida. Así que si Dios nos permite, nos vemos el próximo lunes
Deseo que te la pases muy bien, que tengas una semana llena de bendiciones. Me da mucho gusto verlas por acá y si Dios nos permite, nos vemos el próximo lunes. Hasta la próxima.